hacen de la misma, o sea, sí se hacen en ese orden, ¿no? La inspección, por ejemplo, no nos aporta muchos elementos en el sistema renal, ¿ya? Porque la inspección, lo máximo que se puede ver si es que pasa algo, es que vean un aumento de volumen a nivel de las fosas lumbares, ¿bien? O algún signo de inflamación, pero eso es muy raro. Tiene que ser que haya un riñón poliquístico enorme o algo así para que se note algo, ¿bien? O sea, no tiene mucho uso. Ahora, en la palpación vamos a dividirla en dos grupos. La palpación la vamos a dividir en la palpación de los riñones y la palpación de las vías urinarias. ¿Bien? En cuanto a la palpación de los riñones, vamos a hacer varias maniobras. La primera que vamos a hacer es la palpación bimanual de Guyon. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que los riñones no son palpables. Si palpamos algo, ya eso significa que se ganó una ecografía renal, ¿ya? No son palpables. Ahora, ¿cómo es la palpación bimanual de Guyon? Usted introduce una mano por debajo de la fosa lumbar y con la otra por el abdomen anterior hace como una pinza. Hace esto, ¿bien? Ahí y ahí trata de capturar el riñón. Esta es la palpación bimanual de Guyon. ¿Bien? Así, hace esto. Esa es la primera maniobra. La segunda es la maniobra de peloteo renal. ¿Cómo es el peloteo renal? Colocan una mano debajo de la región lumbar, la otra mano la colocan en el abdomen anterior extendida y hacen esto. Es como si hicieran esto, ¿no? Entonces, si el riñón está aumentado de tamaño y choca arriba, van a sentir como una masa que choca arriba. ¿Bien? Ese es el peloteo renal. Tercera maniobra, maniobra de Goelet. Goelet. Bien. ¿Cómo se hace Goelet? Para Goelet tienen que colocar al paciente, se explora con el paciente de pie, ¿bien? Y le piden al paciente que apoye una rodilla en cualquier superficie, en una silla o algo, ¿bien? Y ustedes exploran ese lado. ¿Cómo lo van a explorar? Igual que Guyon, igualito. En vez de hacer así, hacen así, con Goelet. ¿Bien? Hacen la misma pinza, pero con el paciente de pie y con el miembro inferior del lado que están explorando apoyado en una superficie. Cuando van a explorar al otro lado tienen que hacer el cambio, ¿sí? Y ahí entonces hacen este movimiento, igualito que Guyon, ¿sí? La cuarta maniobra que vamos a ver es la maniobra de Glenat. ¿Bien? Recuerden que vimos un Glenat para estómago, hay un Glenat también para riñón. La maniobra de Glenat nos sirve para identificar si hay un descenso renal. Solo se usa para eso, ¿ya? Recuerden que los riñones están sostenidos, ¿bien?, por una capa de lípido, ¿ok? Por lípido. Entonces, en los pacientes muy delgados o pacientes que tienden a tener algún trastorno estructural de otro tipo abdominal, puede ser que los riñones, algunos de los riñones caigan un poco, descienda un poco, que es tosis o descenso renal. Y eso genera reflujos, infecciones a repetición, hipertensión inclusive. Ahora, ¿cómo se hace la maniobra para diagnosticar el descenso renal? Miren, ustedes colocan una mano en esta posición, ¿bien? Para la primera parte de la maniobra. La maniobra tiene tres partes. La primera es el acecho, la captura y el escape. ¿Cómo se hace el acecho? Miren, colocan la mano así, en esta posición, como con una pinza, ¿bien?, y aprietan un poquito el abdomen buscando el polo renal. ¿Bien? Presión. Ese es el acecho. Ahora, para la captura le pedimos al paciente que inspira y agarra. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si el riñón está descendido, ¿bien?, cuando el paciente inspira, asciende y ahí lo trabas. Esa es la captura. Y el escape, cuando el paciente expira, libera. ¿Bien? No pasa eso en ninguna otra víscera, solo pasa en riñón. ¿Bien? Entonces, repito, la maniobra de Glenat tiene acecho, captura y escape. Todo eso era para la palpación de renal. Vamos ahora a la palpación de las vías urinarias. Para las vías urinarias necesitamos palpar los puntos pielorreno-ureterales.
Repito, puntos pielorreno-ureterales. Esos puntos, ¿dónde se colocan? Estos puntos se clasifican en anteriores y posteriores. Bien, los puntos anteriores a su vez se dividen en superiores, medios, inferiores. Repito, los puntos pielorreno-ureterales se clasifican en anteriores y posteriores, ¿ya? Y los anteriores se clasifican en superior, medio, inferior. Bien, ahora, ¿cómo yo lo voy a localizar? Miren, para localizar los puntos pielorreno-ureterales tengo que trazar una línea imaginaria que me delimite el borde del músculo recto, tanto derecho como izquierdo. Bien, así. Entonces, donde esta línea imaginaria corta con la línea umbilical, aquí tenemos los puntos superiores. Hacen esto y presionan. Son positivos cuando duelen. ¿Bien? Cuando hay dolor. Estos puntos son importantes ¿por qué? Porque nos indican inflamación de las vías urinarias. Y por supuesto una infección urinaria vamos a hacer. Bien, estos son los superiores. Acá. Ahora, ¿dónde están los medios? Miren, donde mismo se... Chacho, pero qué cosa más. Miren, donde mismo se corta esa línea del músculo recto con una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca, aquí tenemos los medios, aquí abajito. ¿Bien? Y los inferiores, todo lo demás, y los inferiores se palpan por tacto rectal en el hombre y tacto vaginal en la mujer. Lo cual no hace falta porque con los superiores y medios es suficiente para diagnosticar. Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Ven, por un momentito. Ya para que te veas. Ahora, esos son los anteriores. ¿Bien? Esos son los puntos pielorreno-ureterales anteriores. Ahora, los posteriores son dos nada más. Lleva aquí un momentico. Que se dividen en, subo un poquito más, ahí está. En costos musculares y costos vertebrales. Fíjense que esos puntos lo que hacen es que siguen el trayecto de los uréteres. ¿Cuáles son los costos vertebrales? Aquellos que están en el ángulo entre el reborde costal y la columna. Fíjense, aquí se forma un ángulo y aquí presiona. Es positivo cuando duele. Y en el caso de los costos musculares están en el tercio medio de la barriga costal, en un lado y en el otro. ¿Bien? Eso da positivo, sí. Eso da positivo cuando, obviamente, tenemos inflamación de los uréteres. Bien, fíjense que lo que sigue es el trayecto del uréter por la toma anterior y por la toma posterior. Ahora, hasta ahí la palpación. Vamos a la percusión. La percusión en renal es distinto a cualquier otro tipo de percusión. ¿Bien? En renal la percusión ni nos da un sonido mate, ni somate, ni timpánico. La percusión se considera positiva cuando hay dolor. ¿Y cómo se percute? Miren, se coloca la mano en la fosa lumbar y con la otra dan golpes secos. ¿Bien? Entonces, obviamente puede ser positivo si duele en un lado, o sea, unilateral o bilateral. ¿Bien? Son golpes secos, no es secos y claro. Bien, ¿qué nos quedaría de técnica de examen físico? Auscultación. Resulta que en los riñones, en el sistema urinario se ausculta. ¿Qué se ausculta? En realidad la auscultación es una técnica que se realiza para identificar si hay soplos en la arteria renal. Bien, eso es algo que no se ve todos los días, pero es un indicador de estenosis de la arteria renal y de hecho de hipertensión arterial secundaria. Entonces, para escucharla mejor tienen que pedirle al paciente que se acueste en decúbito lateral, bien, que se ponga un poquito casi como que en posición fetal y ahí entonces colocamos el estetoscopio en el abdomen o inclusive en la fosa lumbar. Claro. Y ahí ¿qué hacemos? Ahí entonces puede ser que se escuche esto. Eso implica un soplo de la arteria renal. Se hace una angiografía, se hace un cateterismo, se le coloca un stent y se acabó la hipertensión para toda la vida. En la otra, o sea, hay que tomarse tiempo para ocultar. ¿Está bien? Vamos a escribir ahora. Ya, tranquilo. No fue nada.